El proyecto de ley urgente se supone que recogía las observaciones y planteamientos de todos los sectores económicos en el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Pero por lo visto ha decepcionado. Mientras políticamente se mantienen diferencias ideológicas en torno a la continuidad del modelo económico. Caterina Costa, presidenta de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, por la invitación. Un cordial saludo a toda la radioaudiencia, a la teleaudiencia de Contacto Directo. La verdad es que este es un proyecto de ley que ha sido cuestionado hasta la saciedad por todos, por los empresarios, por los gremios, por los exfuncionarios, analistas económicos, la propia asambleístas, gobiernistas de oposición, los órganos de control. El mismo presidente de la República sugirió cambios, ahora el ministro de Finanzas habla del veto y la Asamblea le ha hecho modificaciones de más del 60%. Yo creo que eso nos tiene que llevar a cuestionarnos y a las autoridades, a hacerles una pregunta a los asambleístas en este momento, que están próximos a tener una sesión en el Pleno y cuestionarse qué es lo que necesita la mayoría de los ecuatorianos, cuál es el principal objetivo del plan de gobierno y que fue una de las propuestas de campaña del presidente Moreno, y creo que en eso hasta ahí coincidimos, es la generación de 250.000 plazas de empleo formal en un año. Y ahí vuelvo a preguntar a los asambleístas. ¿Ellos creen que con esta ley se van a generar esas plazas de trabajo? Y lamentablemente nosotros con pena respondemos que no solo no se van a generar esas plazas de trabajo, sino además probablemente estas van a decrecer, porque a pesar de los cambios que se le han introducido al proyecto de ley, no logra cumplir con los fines principales. Uno de ellos... ¿Debe retirarse el proyecto o sustituirse por uno nuevo, o el veto presidencial lo podría salvar? Nosotros como Cámara de Industrias de Guayaquil, como Federación Nacional de Cámaras de Industrias, hemos expresado a las autoridades de la función ejecutiva y de la función legislativa que este proyecto debe archivarse, que debe retirarse por no cumplir con los objetivos principales. El fortalecimiento de la dolarización no se va a dar porque requiere de la generación de divisas que provienen de dos fuentes, de las inversiones y del crecimiento de las exportaciones. A los exportadores no se los ha castigado como a los demás sectores con el incremento del impuesto a la renta, se los mantiene igual, mientras que como somos una cadena y como somos eslabones, a los demás eslabones, como son la industria, la manufactura, la agricultura, el comercio, sí, y nosotros vemos problemas de competitividad por el encarecimiento de nuestros costos que obviamente se trasladan a nuestros productos y servicios que terminan en el sector exportador. Otra preocupación que tenemos es que no se ha formalizado la devolución del drawback que le iba a dar oxígeno a este sector. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los incentivos para el sector exportador que deberían permitirle a la generación de esas nuevas plazas de trabajo? Ninguno. Veamos esos incentivos, porque por ejemplo se supone que las transacciones electrónicas le dan agilidad, mayor movimiento a la economía. Y respecto al dinero electrónico, el informe de la Comisión al Pleno lo mantiene privativo del Banco Central, cambiando el proyecto y se elimina el impuesto al retiro de depósitos, al menos eso sí es bueno. Al dejar el manejo del dinero electrónico en el Banco Central, ¿se elimina el principal estímulo del proyecto? Mire, el país y la gente funciona en base a dos cosas, a la confianza y a la competitividad. Y la confianza del dinero electrónico, tal como está planteado en el Banco Central, no se da y no se ha dado ya por algunos años. ¿Qué es lo que se supone que el proyecto debía lograr? La reactivación de la economía. Y esto depende en este momento del sector productivo, el cual ve complicarse más aún su operación. Parece que esos incentivos, esos supuestos incentivos, más bien son castigos por portarse mal que premios por portarse bien. Y no creemos que esa es la dinámica de los negocios o la dinámica necesaria para los negocios. Sin embargo, en los cambios anuncian el ponente que le ha introducido incentivos. Dice, se recuperan incentivos para reinversión de utilidades, hasta 10 puntos del impuesto a la renta, y para exportadores habituales y para empresas que incorporen al menos un 50% de componente nacional, a empresas del sector manufacturero. Pero sin embargo se mantiene el alza del impuesto a la renta para las empresas que facturen más de $1 millón. En conclusión, lo nuevo es
lo contrario a un estímulo. Todos esos supuestos incentivos tienen condicionantes. Por ejemplo, una de mantener las plazas de trabajo, pero no se analiza si esas plazas de trabajo que tienen que mantenerse son plazas de calidad, sino que más bien se analiza eso de forma general y se desconoce que la gran y mediana industria, empresa formal, genera alrededor del 60% de esos empleos deseables. No podemos permitir que se diga que un trabajador vendedor ambulante tiene un empleo de calidad cuando él no logra satisfacer sus necesidades básicas, ni siquiera la canasta, que actualmente según el INEC está en más de $700. Lo que es deseable es el empleo formal, ese empleo que le permite a la persona desarrollarse personal y profesionalmente, que le permite alcanzar los beneficios de ley y por ende la seguridad que él y su familia necesita. Y eso solo se logra estimulando empresas sostenibles de cualquier tamaño o de cualquier tipo que generen esos empleos sostenibles. No se entienden los encadenamientos productivos y se habla de los sectores como si fueran islas independientes. La isla de la gran eso empresa, es algo que llama la atención. la isla de la gran islas, la mediana, la pequeña, la grande, cuando todos ellos están integrados en la cadena de producción, ¿no? Como si fuéramos islas independientes, la gran empresa, la mediana, la pequeña empresa, todos somos eslabones de una cadena productiva. Y ahí hubo 1.500 propuestas en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario que fueron priorizadas en más de 130 por el sector público y el sector privado, y de las cuales todavía no conocemos cuáles son esas 8 de cada 10 propuestas que fueron aprobadas. El Frente Económico no ha sido capaz de entregar esa información, no necesariamente a los gremios, sino ni siquiera a los otros ministerios. Y no estamos hablando de otros costos que nos están impactando, como la tasa aduanera que entró en vigencia el 3 Sí, de eso septiembre. quería también estar. Paralelamente al proyecto urgente, el Servicio de Aduanas anuncia un alza a los aranceles de importación al máximo que permite la OMC, y tenemos que solo el 20% de las importaciones son bienes de consumo y solo la mitad son perecederos. Entonces, al restringir importaciones se anuncia que es para defender la dolarización. ¿Es este un criterio correcto cuando el 80% de las importaciones son inversiones en bienes de capital, materias primas y combustibles con arancel cero? El país lo que necesita es vender más y olvidarse de la preocupación de si eso significa comprar más. Estas tasas, el incremento, ese proyecto de incrementar los aranceles a más de 370 partidas, aumentan nuestros costos. ¿Cómo es posible que la SENAE tenga o administre una supuesta tasa que representa 6 veces su presupuesto? Y eso lo tenemos que pagar los formales, lo que incrementa nuestros costos en detrimento de lo que supuestamente se está tratando de controlar, que es la informalidad. Nosotros como gremio firmamos el año pasado la Alianza Latinoamericana contra el Contrabando y la semana pasada un acuerdo por la transparencia, teniendo como testigo de honor al comisionado Iván Velázquez, quien lidera la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. No es posible que nosotros sigamos asumiendo esos problemas, esa equivocada concepción que además en el proyecto de ley raya por espacios donde hay inseguridad jurídica, dándole discrecionalidad a instituciones como el SRI y la SENAE, en donde meramente teniendo indicios, sin mediar un juicio alguno, son capaces de establecer multas, sanciones, incautaciones, lo cual genera una falta de confianza en el entorno. Claro, porque ese es el otro aspecto del proyecto, digamos, que como lo dijo Carlos Berban, son 17 leyes que se reforman. O sea, son leyes trole, como se llamaban antes, y que están prohibidas en la Constitución precisamente porque eso lo propuso Alianza País. Pero resulta que no se respeta. Entonces aquí podemos hablar de unos 2 o 3 puntos más visibles, pero realmente es una montaña de disposiciones legales que constituyen en su conjunto el estímulo que se dice. El proyecto de ley no va a lograr la reactivación económica que necesitamos, la reactivación y dinamización del sector productivo, la generación de plazas de trabajo, más bien
es recaudatorio y sigue pasando la factura a la población por errores del pasado. Deberíamos estar pensando en otros temas como lo hacen nuestros vecinos. Deberíamos estar pensando en los mercados globales, en los desafíos de la innovación, en la cuarta revolución industrial. Esos deberían ser las cosas que nos preocupan, como sucede en otros países a nivel del mundo. Un país rico y maravilloso como el nuestro no puede seguir a la saga con medidas como las que se están proponiendo en este momento. Caterina Costa, presidenta de la Federación de Cámaras de Industrias, gracias por su participación en Contacto Directo. Wendy. Cuando regresemos, estará con nosotros Silvia Salgado, asambleísta de Alianza País, presidenta de la Comisión Ocasional AMPETRA, que analiza los casos de abusos sexuales en centros educativos. Réplica de la asambleísta nacional del PSC, Cristina Reyes. Pausa y volvemos.